8 de la mañana con 32 minutos, tenemos más información e invitado en el estudio. Es el doctor Víctor Hugo de Labra, ginecólogo, que bueno, pues nos va a hablar de un tema también importante, la endometriosis. Jueves de Salud en Noti13. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Gracias, Andrea. Gracias, doctor. Pues mire, antes de pasar a todo este tema, me gustaría que viéramos pues algo que nos preparó nuestra compañera Itzel Camberos para que toda la gente esté un poco más empapada sobre el tema. Perfecto. Aquellas mujeres que tengan cólicos muy intensos o dolores conocidos como dismenorrea y sangrados muy abundantes durante el periodo menstrual, dolor al tener relaciones sexuales o al ir al baño y sospecha de infertilidad, podrían estar sufriendo de endometriosis, una enfermedad crónica que no tiene cura. La endometriosis es un padecimiento en el que en el útero, en la parte exterior, crece un tejido similar al de la mucosa interior del útero, el cual actúa como se supone lo haría el tejido endometrial, lo que significa que se engrosa, se descompone y sangra con cada ciclo menstrual, lo que puede causar dolores intensos en la pelvis y dificultad para concebir un embarazo. Ya que este tejido crece fuera del útero, no tiene forma de salir, por lo que queda atrapado y afecta a los ovarios, trompas de falopio y el tejido que recubre la pelvis. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad afecta al menos al 10% de las mujeres en edad reproductiva y pese a que no tiene cura, sí existen tratamientos para mitigar los síntomas. Informó para Noti13, Itzel Cambero. Bueno, pues ahí el tema de este jueves, la endometriosis. Ahí explicamos un poquito qué peligros tiene esta enfermedad en la mujer, doctor. Gracias, Iván. Pues mira, la endometriosis es una parte, como lo decía la nota, del tejido endometrial que se encuentra fuera de la cavidad endometrial. Una de cada 10 mujeres en edad reproductiva presenta esta enfermedad. Una de cada 10 mujeres en edad reproductiva presenta endometriosis. Y de estas, la mitad va a tener un problema de infertilidad. La mitad no se va a poder embarazar. Doctor, esa es la constante, finalmente. Esa es la constante. ¿Por qué se genera esta enfermedad o esta condición en las mujeres? Hay una condición genética, Andrea, que de repente si la mamá o la abuela tuvieron endometriosis, a veces las generaciones van presentándola. Y otros factores ambientales, la contaminación, el smog, todo eso contribuye por una sustancia que está presente ahí en la endometriosis. ¿En qué momento podemos ya comenzar una detección? Desde que la paciente inicia a menstruar, generalmente hay unos síntomas que hay mucho dolor al menstruar, mucho dolor. Que se confunde con cólicos, supongo. Se confunde, no, no se confunde, realmente es un cólico menstrual, Iván. Ah, ok. Donde la paciente está presentando dolor. Hay que hacer una revisión y hacer un diagnóstico. Entre más pronto el diagnóstico es mucho mejor. Doctor, ¿y cómo podríamos diferenciar entre un cólico normal a un cólico por endometriosis? Generalmente por la intensidad. El cólico normal de una menstruación en una paciente en edad reproductiva en una mujer, pues es un cólico hasta cierto punto tolerable. En el dato de endometriosis, entre más fuerte sea el dolor, más grande es la enfermedad, porque hay varios estadios. ¿Qué pasa entonces cuando a las mujeres en su periodo refieren dolor y toman justamente medicamentos para evitar el tema del dolor? Siempre es importante el tema de los analgésicos, estar tomando algún medicamento, pero siempre bajo la supervisión médica, siempre para la revisión, hacer un diagnóstico. Lo más importante es la revisión física que hacemos con los pacientes y por otro lado los auxiliares de diagnóstico, los estudios. Pero el tomar analgésicos para los cólicos no obstruye o confunde un diagnóstico de una endometriosis. No lo puede confundir, es importante en la paciente quitar el dolor, ahí sí, quitar el dolor, ayudar a quitar el dolor, pero siempre ir con el profesional para determinar si es endometriosis o es otra patología. Yo creo que en este caso aplica perfecto cuando decimos no hay que automedicarse. O sea, sí lo tengo, sí necesito un analgésico, pero algo que esté recomendado por un médico para que sepamos a causa de qué es ese dolor. Desde luego, sí, el analgésico prescrito por un profesional, pero siempre enfocados a hacer un diagnóstico o descartarlo también, si no es la enfermedad. En el consultorio, ¿cómo es el proceso para diagnosticar esta enfermedad, doctor? Cuando llega la paciente, Iván, primeramente hacer la revisión
médica, la exploración física y apoyarnos, desde luego, como comentaba, en los auxiliares de diagnóstico. Es ultrasonido, resonancia magnética en casos necesarios, y esto nos va enfocando al diagnóstico. Y una vez teniendo el diagnóstico, valorar el tratamiento, porque no es lo mismo una endometriosis que apenas inicia a una endometriosis ya muy avanzada, donde hay quistes en los ovarios, donde ya el tratamiento es quirúrgico. ¿Y en un momento dado cómo se trata? ¿Se extirpa o puede ser un tratamiento médico? Cuando hay un estadio avanzado, que es un estadio 4 de la endometriosis, donde ya hay quistes de chocolate, que le llamamos, que son endometriomas, el tratamiento 100% es quirúrgico. Ahí ningún medicamento lo va a resolver. A diferencia de cuando la endometriosis inicia, el tratamiento se puede manejar médicamente con mucho éxito. Cuando finalmente se extrae, ¿la paciente puede procrear? Sí, esa es la finalidad del tratamiento. Es como si fuera una limpieza a los ovarios, o donde se encuentra la endometriosis, limpiar, quitar esas lesiones, y enseguida, después de un tratamiento médico, buscar un embarazo. Doctor, y cuando únicamente se da un tratamiento médico, es decir, que no lleva una intervención quirúrgica, ¿la enfermedad puede regresar o se controla por completo? La controlamos, pero la enfermedad, una vez pasado el tratamiento, habitualmente regresa. Siempre es bien importante el seguimiento, porque no se quita definitivamente la endometriosis, se trata y se controla. Y en edad reproductiva lo que buscamos es un embarazo, se llega a lograr, pero hay que continuar con el manejo, siempre. Doctor, ¿qué casos menciona que cuando comienza ya la menstruación, casos de niñas, de jóvenes cuando empiezan a menstruar, se ha dado esta enfermedad? Sí, se da desde los 12 o 11 años que inician con los periodos. Lo importante siempre es el diagnóstico, y es bien sencillo el diagnóstico, no es nada complicadito. Que también le apostaríamos entonces a que las mamás o papás de niñas acudan al ginecólogo como esta primera cita para que se pueda hacer una revisión minuciosa, y algo evidentemente pues es nuevo para las niñas, pero es tan importante para que ellas sepan cómo manejarlo. Sí, generalmente la mamá nos lleva a la hija o el papá y nos platican que es un dolor, que la niña es un dolor insoportable, que no fue a la escuela, o la jovencita o la mujer no fue a trabajar. Ya cuando es un dolor incapacitante que te inhibe hacer tus actividades, te prohíbe hacerlas, hay que checarlo para hacer un diagnóstico o descartar. Hay otras patologías como la enfermedad pélvica inflamatoria que se pueden confundir con esta patología. Habla de que finalmente 1 de 10 mujeres pueden tener esta enfermedad. ¿Consecuencias lamentables mortales puede generar? No tanto como mortales, sería un caso muy extremo, pero sí, Iván, el tema de que esta enfermedad puede aparecer en el recto, en la nariz, en los pulmones, en el cerebro, este tejido endometrial, porque se disemina. Hay 3 teorías, una dice que se va por vía de los vasos sanguíneos, otra por vía hematógena, son 3 diferentes teorías, y otra es una teoría de la implantación, que ese tejido de repente se implanta fuera de la cavidad. Lo más común y lo más diagnosticable es cuando está a nivel pélvico, que la paciente tiene mucho dolor, pero hay pacientes que de repente, si lo tienen en el pulmón, en los pulmones, hay tos con sangre los días del periodo. Esa es una endometriosis pulmonar, que no se diagnostica fácil pero existe. Es entonces una de las grandes consecuencias que pudiera... Es una de las grandes consecuencias, que si aún una endometriosis en los pulmones se puede tratar, una endometriosis en el recto se puede tratar. El detalle importante, Andrea, es hacer el diagnóstico. Doctor, ¿y esto siempre está diagnosticado por un ginecólogo, o en el caso, por ejemplo, de los pulmones, hay alguna otra especialidad? Sí, claro, que lo tiene que controlar? Tenemos que apoyarnos en este caso con un neumólogo, cuando hay endometriosis en el recto, con un proctólogo para hacer los estudios necesarios y dar con el diagnóstico. Nosotros referimos a estas pacientes, es un manejo multidisciplinario dependiendo mucho de la localización. Y en este caso, ¿qué consecuencias tendría cuando ya se traslada a otros órganos, doctor? La misma que en los ovarios, en el recto, en la nariz, en cualquier orificio natural. Simplemente lo importante, Iván, es el tratamiento. Aunque sea una endometriosis pulmonar, se hace el tratamiento por el especialista y se quitan esas lesiones, y se continúa con tratamiento médico también. Que finalmente el paso 1 sería, si tenemos cualquier síntoma, acudir con el ginecólogo, y ya en todo caso alguna derivación pues ya depende de tu médico tratante. Claro, también hay endometriosis en vejiga, y obviamente también los referimos con el urólogo para dar el tratamiento adecuado.
Pues hay que poner mucha atención en la endometriosis. 1 de cada 10 mujeres pueden padecerla. Por fortuna, como dicen, no tiene consecuencias mortales, pero sí una afectación en la calidad de vida de las personas. Y Sí, por Iván. supuesto, yo creo que lo más grave, la infertilidad. La infertilidad, a eso iba Andrea, porque en esa edad reproductiva donde la paciente busca un embarazo y de repente, doctor, es que no me puedo embarazar, llevamos 2 años intentando, no puedo, empezamos a hacer los estudios y resulta que hay una endometriosis ya diagnosticada, pues apenas que llega la paciente, pero ya pasaron muchos años en que la paciente ha perdido ese tratamiento oportuno. Caray, esto definitivamente retrasa y obviamente pues complica un poco el panorama Sí. para poder concebir a ese bebé. Sí, totalmente. Doctor, ¿en dónde lo encontramos? Recuérdenos sus redes sociales para que la gente pueda ponerse en contacto con Gracias, usted. Andrea. Víctor Hugo de Labra Valver, mi nombre, y el teléfono es el 33 13 68 01 24. 33 13 68 01 24. Doctor Víctor Hugo de Labra, ginecólogo, así que cada jueves aquí hablando de un tema de interés, jueves de salud aquí en Noti 13. Muchas gracias y lo esperamos el próximo jueves. Gracias, Iván. Gracias, Andrea. Gracias, doctor. Y por supuesto también usted que nos ve en casa, si tiene algún tema en especial que lo quiera tratar y quiera resolver sus dudas, escríbanos al WhatsApp 33 18 52 49 00 y con todo gusto resolveremos todas estas dudas. Gracias, doctor. Gracias. Cuando son las 8:43, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.